Presenta este programa Itaú. Este miércoles es un día importante para los paraguayos, se inicia un nuevo gobierno, en realidad entra a la presidencia Mario Abdo Benítez y con él una serie de interrogantes, sobre todo en el campo económico, qué es lo que va a ocurrir, cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales Mario Abdo va a tener que gobernar, qué se le presenta favorable, qué se le presenta en contra, cuáles son los temas que va a tener que tratar, sobre todo en el campo económico, social. Estos son los temas que vamos a abordar hoy. Vamos a tratar de dar una descripción general del medio ambiente en el cual se va a mover nuestro nuevo presidente y vamos a tratar de describir también cuáles van a ser las tareas que va a tener que llevar adelante, cuáles van a ser los temas que van a ser más importantes para él. Quédense con nosotros para ver qué nos deparan los próximos 5 años en el Paraguay. Vamos a comenzar el programa de hoy describiendo cuáles son los escenarios en los cuales va a transcurrir posiblemente el gobierno de Mario Abdo Benítez. Obviamente acá lo que queremos describir son aquellas variables que no están bajo el control del gobierno, sino que van a ser un dato que lo va a tener que tomar y va a tener que definir políticas públicas a partir de estos valores. Va a tener que definir políticas públicas fundamentalmente tomando estos valores como datos. Entonces, vamos a empezar con algunos temas que creo que los vinimos hablando ya en programas anteriores y que son temas importantes. Y esta es fundamentalmente una descripción general de qué es lo que estamos hablando. Hemos descrito básicamente esto en términos de 3 escenarios posibles, aquellos de alta probabilidad, donde nos encontramos fundamentalmente con el fortalecimiento del dólar, es decir, un dólar más alto con relación a casi todas las monedas, el incremento de tasas de interés, el incremento de precios del petróleo, el contrabando que posiblemente va a ser un flagelo que nos va a afectar también durante este periodo. Con menor probabilidad vemos algunos eventos que se dan casi aleatoriamente, pero que existen. Por un lado, una sequía que podría afectar el agro fundamentalmente. Hemos visto que durante todo este periodo donde Horacio Cartes fue presidente no hubo ninguna sequía, lo cual ha generado una situación bastante positiva en términos de crecimiento. Otra cuestión es lo que se llama el estiaje del río, es decir, la bajante que pueda tener el río, sobre todo el río Paraguay, y que afecta muchísimo a la navegación y afecta muchísimo al comercio. Pero también estamos en una situación bastante peculiar en términos de lo que le llamamos los shocks que puedan existir en la economía. Por un lado, la guerra comercial que ya empezó a desarrollarse, la devaluación del real y del peso argentino que nos impacta mucho en términos de si Paraguay es barato o si Paraguay es caro con relación a nuestros vecinos. Y fundamentalmente, o finalmente, la inflación argentina, que es un elemento que también genera un impacto importante, dado que los argentinos están usando, sobre todo el norte argentino, a Asunción como un lugar de destino importante para el comercio y el turismo. Entonces, vayamos viendo cómo nos impactan estos temas. El primero de todos es qué hemos visto con relación a lo que es el fortalecimiento del dólar a través de todo este periodo de tiempo. Acá tomamos datos del año 2013, que es el periodo donde Horacio Cartes entra al gobierno más o menos, y lo que vemos es que él arranca con un dólar seguramente bastante más bajo. Si recordamos en aquel momento, un dólar más o menos se arranca con un dólar de alrededor de 4.800 guaraníes. El dólar se va fortaleciendo casi con relación a todas las monedas
y lo que vemos es una evolución de un dólar relativamente alto que pega unos picos en un momento dado y pega una pequeña baja para estabilizarse en los valores que estamos viendo hoy. Hoy estamos iniciando el periodo de gobierno con un dólar del orden de los 5.700 guaraníes, que está en valores del orden del 20% por lo menos más elevado con relación a lo que era anteriormente. Tenemos que darnos cuenta que un dólar más bajo básicamente genera un aliento bastante importante en términos sobre todo de la importación, mientras que un dólar más elevado genera un aliento en términos de la exportación. Posiblemente lo que veamos es que los exportadores van a tener seguramente un aliciente con relación a esto, dado que si estamos arrancando en un nivel más elevado de lo que había arrancado Cartes, posiblemente este sea un elemento positivo en términos de exportación. Va a haber que fomentar mucho todo lo que es el comercio de exportación, todo lo que es la producción en general que genera exportación. Esto afecta mucho al sector de la carne, afecta mucho al sector de los granos, pero hoy está afectando también a una industria maquiladora, sobre todo aquella industria fabricante de autopartes orientada al Brasil, que tiene un aliciente importante. Y estoy hablando en términos estructurales. Posiblemente se den etapas donde haya desbalances muy importantes en el tipo de cambio que también generen algún tipo de impacto. Cuando miramos la tasa de interés, la primera tasa de interés que tenemos en cuenta es la tasa de interés de Estados Unidos, donde de un periodo muy largo que se ha mantenido a una tasa casi de cero, y donde lo que se quería hacer era generar un mayor volumen de dinero en el mundo, empezamos a ver que en primer lugar la Reserva Federal, el Banco Central Americano, lo que hace es deja de comprar bonos de su propio país, con lo cual deja de sacar dinero al mercado. Cuando uno compra un papel financiero, lo cambia por efectivo y ese efectivo hace que en general se genere mayor actividad económica y con posterioridad empieza a subir las tasas. Y estas son las tasas que hemos visto subir en lo que va del año o en lo que va de este periodo de tiempo, y hoy ya empezamos a ver expectativas más altas que posiblemente van a seguir en ese mismo ritmo durante los próximos años. Vamos a vivir un mundo de tasas de interés más altas. Y cuando miramos en detalle tasas más impactantes para el caso de Paraguay, por un lado, la línea azul es la tasa de los bonos del Tesoro americano, del Tesoro paraguayo, que se venden en el mercado internacional, que es una tasa que ha tenido una particularidad. Cuando miramos la tasa americana, esta era una tasa que hace un año estaba más o menos en valores del orden de del 2,2%. Cuando miramos la tasa y comparamos con la tasa de los bonos paraguayos, que estaba en 4,3, es decir, lo que se llama el spread o lo que se le dice diferencia, o lo que se habla de esa diferencia, estábamos hablando más o menos de 2%, 2,2% en general, esta diferencia entre estas dos tasas. Esta diferencia, en realidad, cuando miramos los últimos datos, vemos que los bonos del Tesoro paraguayo oscilan más o menos en valores del orden del 5% o del 5,1%, mientras que los bonos del Tesoro americano en un plazo de 10 años están en valores de alrededor de 3. Es decir, si acá estábamos hablando de 2.2, acá estamos hablando de alrededor de 2. Es decir, a pesar de que nuestra tasa ha subido, lo que vemos es se ha achicado la diferencia entre el costo de financiamiento para el Estado paraguayo por un lado
y el costo de financiamiento para el Estado americano por el otro lado. Esto es positivo, siendo que en este mismo periodo de tiempo nuestros vecinos y otros países de la región, como el caso de Argentina, de Brasil, han tenido un diferencial, se han separado de lo que se llama el soberano americano, su spread ha crecido, es decir, su costo de financiamiento relativo se ha vuelto más caro. A pesar de eso, lo que podemos ver es que en términos absolutos, aquella tasa de interés que hablábamos anteriormente de Estados Unidos está también impactando ya en la tasa de interés de Paraguay. El costo de fondeo que va a tener Mario Abdo Benítez va a ser más caro en general posiblemente que el costo de fondeo que tuvo Horacio Cartes durante todo este periodo. Y esta ha sido una herramienta importantísima, donde básicamente Horacio Cartes lo que hizo es tomar dinero del extranjero y ese dinero utilizarlo para dos cosas. Por un lado, para repagar deuda vieja, el rollover de deuda o lo que algunos le llaman el bicicleteo, y por el otro lado lo usó para hacer obra pública. Esto permitió que el Ministerio de Obras Públicas, más allá de las ineficiencias propias que pueda tener el Estado paraguayo en este tipo de cosas, haya tenido una dinámica que nunca antes tuvo. A Mario Abdo Benítez le va a costar más caro hacer lo que el propio Horacio Cartes hizo en su momento. Y cuando empezamos a revisar otras variables, que son variables de importancia, empezamos a ver que seguramente tendríamos que hablar de una soja relativamente estable, un petróleo que posiblemente esté a la suba en valores globales, cuando que Horacio Cartes había tenido un precio del petróleo muy estable, pero también fue impactado en su momento por lo que fue la crisis de los commodities agrícolas. Y lo que decíamos anteriormente, una relación relativamente más fuerte del dólar con relación a otras monedas. Podemos hablar de un crecimiento relativamente estable durante este periodo de tiempo, un tipo de cambio más alto y posiblemente un gasto corriente también más elevado, a pesar de que seguramente también subirían los impuestos o los ingresos totales del gobierno. Estas últimas dos variables sobre todo van a ser importantes porque van a ser variables que sí están bajo el control del gobierno y donde el gobierno va a tener que tomar algún tipo de medida con relación a esto que estamos hablando. Cuando miramos cuáles son los temas centrales para el gobierno, vemos que estos temas son, por un lado, el gasto público, un gasto público que inicialmente cuando el futuro ministro de Hacienda, Benigno López, planteaba necesitamos más dinero y se formaba una comisión para hacer el estudio tributario. Básicamente la gran crítica es ¿para qué queremos la plata? ¿Qué vamos a hacer con esta otra variable que es el gasto público? El otro tema es la inversión pública o la infraestructura. ¿Qué vamos a hacer con relación a esto? Este gobierno va a renegociar el Tratado de Itaipú después de 50 años. Y los dos temas centrales para lo que es una mejora de la calidad de vida del paraguayo promedio, la educación y la salud. De todos estos temas vamos a hablar después del corte. Quédense con nosotros. Como habíamos dicho antes de ir al corte, vamos a ver cuáles son los temas principales en el campo económico, sobre todo, que va a tener que desarrollar el gobierno de Mario Abdo Benítez. Comencemos primeramente con el tema del gasto público, un tema muy discutido y muy hablado. Acá tenemos una proyección de los gobiernos de Nicanor, Lugo, Federico Franco y Horacio Cartes. Y como vemos, en realidad, gran parte de lo que ha venido creciendo ha sido lo que le llamamos el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? El gasto corriente es básicamente el gasto que
no genera nueva infraestructura o no genera nuevas cosas dentro del país. Estas remuneraciones, básicamente, al principio del periodo, sobre todo de Nicanor Duarte Frutos, representaban más o menos alrededor de la mitad de lo que era en general el gasto corriente. El problema principal en esta época fue la deuda. Este valor, sin embargo, fue subiendo en términos de remuneraciones de manera muy importante, sobre todo, y al terminar el periodo empezamos a ver que de un gasto corriente de alrededor de 2.000 millones de dólares, también había un acompañamiento de las remuneraciones del personal del orden de los 1.000 millones. El gran problema, o uno de los grandes problemas, se presenta durante todo el periodo de Lugo. Vemos que sigue subiendo este gasto corriente y sobre todo siguen subiendo las remuneraciones al personal. Y vemos que al final del periodo de Lugo, sobre todo, nos encontramos con valores de remuneración del personal ya en el orden de los 2.000 millones de dólares contra un gasto corriente total de 3.500. En ese momento se produce, en la discusión del presupuesto 2012, un hecho muy relevante. Este hecho relevante es básicamente el incremento de los salarios del sector público en 38%. El Parlamento decide en diciembre del año 2011 subir los salarios del sector público en 38%. Y es lo que se nota que se va pagando durante todo este periodo. Gran parte del incremento que vemos en la etapa de Federico Franco, donde los salarios llegan a 2.500 millones de dólares contra un gasto corriente total de 4.500, que obviamente está compuesto por eso, generan un impacto sumamente significativo. El periodo de Cartes, sin embargo, vemos una baja. ¿A qué se debe esta baja? Sobre todo en remuneraciones y sobre todo también en gastos corrientes. A pesar de que se quiso decir que gran parte de esto estaba vinculado a lo que se llamó la matriz salarial, nosotros estamos convencidos que ha sido la ley de responsabilidad fiscal el principal responsable de esta baja. La ley de responsabilidad fiscal dice en algún lugar que básicamente el incremento de salarios del sector público se tiene que dar con posterioridad al aumento del salario mínimo. Esta regla no existía con anterioridad a la ley de responsabilidad fiscal y es el principal contenedor del gasto corriente, del gasto extraordinario que se da en el gobierno y que se ha dado en varios gobiernos. Hay que reconocer también que durante el periodo de Horacio Cartes el nivel de nombramientos de contrataciones había sido menor que en gobiernos anteriores y creemos que esto ha hecho que se pueda tener un cierto control sobre estos valores y creemos que esta fue una decisión que ha sido importante. La ley de responsabilidad fiscal ha sido una ley discutida no por Horacio Cartes, sino en el periodo anterior y ha sido desarrollada en el periodo anterior y se convirtió en una política pública eficiente. Un elemento que sí vemos importante, cuando sobre el final del periodo de Horacio Cartes y en época electoral empezamos a ver ya crecimientos nuevamente en los salarios y en el gasto. Lo peor de todo, gran parte de estos crecimientos incluso habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo en su momento. Y vamos a ver qué ocurre también con otras variables. La otra variable significativa es la variable de la inversión pública. Básicamente esta es una inversión que durante todo el periodo de Nicanor se había mantenido en valores de alrededor de 200 o 250 millones, que tiene un crecimiento en términos de inversión durante el periodo de Lugo, que mantiene promedios ya más elevados en el orden de los 400 millones de dólares. Tiene un crecimiento tal vez más elevado también durante el periodo de Federico Franco, ya en el crecimiento en valores de 650. Con posterioridad entra Cartes, que yo no sé si ustedes recuerdan, lo primero que hace es generar un bajón por una serie de controles que decide hacer. Le cuesta recuperar, esto produce un impacto bastante importante en la economía que se siente a nivel de bienestar sobre todo. Y en su primera etapa genera
valores similares a los del periodo anterior, que recién los puede superar en la segunda etapa, donde puede conseguir valores que son los que tenemos hoy del orden de los 850 millones de dólares. Un desafío de Mario Abdo Benítez es hacer esto mismo, continuar con el nivel de inversión, ya que en Paraguay estamos realmente muy atrasados en términos de lo que son rutas. Necesitamos rutas en el Chaco, necesitamos infraestructura de otra índole como aeropuertos, necesitamos puentes, necesitamos conectividad, seguramente necesitamos dragar el río. Básicamente Horacio Cartes tuvo periodos decrecientes muy importantes que hicieron que no haya necesidad de dragar el río, porque en realidad los barcos con el calado que tenía podían andar tranquilamente. Posiblemente esa no sea la situación en los próximos 5 años y genere un impacto de inversión. Esto se financió con deuda, se financió con emisión de bonos fundamentalmente. ¿Cómo lo va a financiar Mario Abdo Benítez? Es una pregunta que se vuelve importante, dado que durante este periodo, como habíamos visto en el primer bloque, las tasas de interés van a ser más elevadas. Vamos a ver cuál es el impacto que se va a tener en términos de Itaipú, pero para entender lo de Itaipú, que viene en el 2023, creemos que es importante entender algunos detalles que son significativos. El primero de todos, ¿cómo se define el precio que se cobra en Itaipú? Vamos a ver que lo primero que tenemos es cómo están constituidos los costos totales de la represa. Los costos totales son los gastos de funcionamiento o gastos de operación. Hay una parte de royalties que representa alrededor de 150 millones de dólares. Y finalmente viene el servicio de la deuda. Este servicio de la deuda va a terminar en el año 2022. En el año 2022 Itaipú termina de pagar, con lo cual seguramente va a desaparecer este valor. Este número se divide entre lo que se llama la potencia garantizada o la energía garantizada, y ese valor da un valor de alrededor de 37, dependiendo de cómo se mire el valor. De los 14 gigawatts que se producen, la mitad corresponde a Paraguay y la mitad corresponde a Brasil. Paraguay no utiliza todo, entonces lo que hace es vuelve a venderle a Brasil la parte que no utiliza a un valor de compensación de $9. Este valor de compensación de $9 básicamente es el valor de compensación que termina en lo que se llama el fondo de Fonacide para gastos de educación que se dan a través de municipalidades y gobernaciones por un lado, pero por otro lado se dan a través del Fondo para la Excelencia en la Educación, que es el que financia, por ejemplo, las becas Carlos Antonio López. Por otro lado se da para un fondo de salud, capitaliza la AFD, hay gastos de infraestructura y finalmente se genera una diversidad de gastos que son importantes. ¿Qué es lo que va a pasar en el año 2023? Como hemos visto, en el año 2023, posiblemente la propuesta de Brasil sea que al desaparecer este servicio de la deuda, este valor sea el valor base, sean los gastos totales y se siga usando la misma fórmula que antes, se tomen los gastos totales dividiendo sobre la potencia y este número de 37 se va a volver alrededor de $17. Esta es posiblemente la propuesta que Brasil va a tener. ¿Por qué va a tener esta propuesta? A tasas de 17, Brasil puede subsidiar gran parte de su industria en lo que se llama el ABC Paulista, la zona industrial más importante del Brasil. ¿Cuál debería ser la propuesta de Paraguay? Una de las propuestas sería: mantengamos los gastos de funcionamiento, conservemos el precio de 17, pero aumentemos los royalties. Como les decía anteriormente, estos royalties hoy están más o menos en 150 millones de dólares. Los nuevos royalties
podrían llegar a valores que sustituyan el servicio de la deuda. Ese servicio de la deuda hoy está más o menos en el orden de los 2.000 millones de dólares, por tanto, esto significa que podrían sumarse a esos 150.000 para Paraguay y 1.000 para Brasil. Parecería ser que esta propuesta que yo le llamé propuesta de Paraguay y esta propuesta que yo le llamé propuesta de Brasil son como los extremos a los cuales se pueden llegar. En realidad se podrían llegar a valores intermedios entre lo que le llamamos propuesta Brasil y propuesta Paraguay. Valores donde posiblemente la energía esté en algún lugar entre 37 y 17. También va a ser importantísimo y consideramos que este ha sido uno de los problemas que ha tenido la negociación de las notas reversales de Yacyretá. Podemos negociar que no exista una compensación como esta compensación de 9 que habíamos hablado, que en el caso de Yacyretá es 12, sino que Paraguay pueda comercializar libremente su energía a precios de mercado. Para tener una idea, esos precios de mercado hoy están en valores de alrededor de 130 dólares, comparados con estos valores que estamos hablando hoy. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con las tareas que posiblemente tenga el nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez. Quédense con nosotros. Vamos a continuar con cuáles serían las principales tareas que tendría el gobierno que entra el próximo miércoles. Y vamos a ver algunos elementos que consideramos que son importantes. Uno de ellos, y es el que mucho se habla, es el tema de educación. La educación en este tiempo ha venido subiendo de manera significativa, sobre todo en cantidad de años. En los últimos años, más o menos un año más hemos ganado. Sin embargo, Paraguay todavía está debajo del promedio de América Latina o de América del Sur en términos de la cantidad de población en educación primaria. Y el gasto público de educación, que ha venido oscilando en valores de alrededor del 5%, está realmente solamente un poco por encima de los gastos promedio. Sin embargo, hay países que están invirtiendo más, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia. Y vamos a poner algunos ejemplos que creemos que son importantes. Uno de ellos es el caso de la distribución que se hace de los fondos de FONACIDE. Los fondos de FONACIDE, básicamente, que se le dan a las municipalidades y gobernaciones, tienen como objetivo principal reparar las escuelas que se tienen. Y esta es la distribución que tenemos. Estas son las escuelas que están en mal estado. Como verán, a medida que más oscuro es el color, en peor estado están las escuelas. Sobre todo veremos que hay zonas donde se nota más esto. Hay escuelas que están en mejor estado, sobre todo en el sur del país. Cuando vemos cómo distribuye FONACIDE el dinero, vamos a ver que FONACIDE le da dinero a aquellas municipalidades y gobernaciones afectadas por las obras, es decir, aquellas que están sobre el río Paraná y sobre el río Paraguay fundamentalmente, que es donde empezamos a ver que hay la mejor calidad de escuelas. Sin embargo, las escuelas que están en malas condiciones en la oriental son aquellas que pertenecen a municipalidades y gobernaciones que no están siendo impactadas por la ley de FONACIDE. Estamos en este caso puntual, y esto lo usamos como un ejemplo, distribuyendo mal el dinero. Vamos a tener que ajustar este tipo de cosas. Vamos a tener que ajustar otras cosas que son muy importantes. Hoy, por ejemplo, el acceso a Internet se vuelve un elemento central, y hoy tenemos que tener condiciones para que aquel chico que está en una zona como Bahía Negra pueda tener las mismas ventajas o la misma igualdad de oportunidades que un niño que hoy está siendo educado en una escuela privada o en un colegio privado en Asunción. Este tipo de desafíos son los desafíos que se notan, sobre todo en términos no solo del financiamiento, sino también en términos de la distribución
y se vuelven importantes. Cuando miramos el otro tema importante es el tema de salud. Paraguay tiene una condición bastante peculiar. Solamente 21% de la población tiene acceso a IPS, según los últimos datos que tenemos, y cuando le sumamos el seguro médico hay un 8% más que nos hace alcanzar a 29%. Cuando comparamos estos valores, en el caso de IPS, por ejemplo, y lo comparamos con el resto de América Latina, vemos que el único que está peor que nosotros es Bolivia. Sin embargo, cuando nos comparamos con países como Uruguay, que tienen arriba del 70% de cobertura, o el caso de Argentina, que está en el 50%, de Brasil, que está en el 60%, o de Chile, que también está cerca del 70%, la situación da mucho que desear. Estamos lejos de esta situación. Tenemos una población todavía joven, pero una población también que va subiendo de edad, y al subir de edad tiene mayores demandas, sobre todo sobre el tema de salud. Y empezamos a ver que el gasto de salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, en el caso de Paraguay es un valor todavía bajo, a pesar de que hay otros países que tienen un gasto público relativamente importante, relativamente bajo también, pero estos países son países que tienen una salud autofinanciada. En el caso de Estados Unidos o en el caso uruguayo, mucho más cercanos al nuestro, creemos que la situación es bastante mejor por el hecho de que hay una cobertura importante de una salud autofinanciada. Existe un IPS, por llamarlo de alguna manera, y ese IPS o esos IPS, como existen en otros lugares, son IPS que se hacen cargo de la salud. En Paraguay, como hay poca gente en IPS, el que se tiene que hacer cargo es el Ministerio de Salud y estos recursos son relativamente escasos. Así que miremos, el gasto promedio total en salud está en $460 contra Argentina, que está alrededor o arriba de los $500, o Brasil, que está en valores de alrededor de $1.000, y ni qué decir Uruguay, que casi llega a los $1.500 en este concepto. Esto hace que los paraguayos tengamos un problema, que tengamos que gastar plata de nuestro bolsillo para poder hacer frente a nuestros gastos de salud. Ustedes saben que ante la existencia de enfermedades catastróficas, como puede ser un cáncer o puede ser un accidente grave que pueda tener algún familiar, hay familias enteras que pueden ir a la bancarrota. Fíjense que hoy, en general, del porcentaje total del costo de salud, los paraguayos en general tenemos que poner la mitad, por lo menos, de los gastos totales. Este número, en el otro extremo está Estados Unidos con alrededor del 11%. Y si nos fijamos, vamos a ver que en América Latina o en América del Sur, por lo menos, estos valores oscilan en valores en el orden más o menos de entre 20 y 25%, siendo el caso uruguayo, donde la población es la que menos tiene que contribuir. Esto es un sistema de protección social y esto es lo que necesitamos construir en Paraguay. No podemos seguir teniendo tan poca gente cubierta y gente que sobre todo está creciendo en edad. Este es un desafío no solamente del sector público, sino también creemos que es un desafío importante del sector privado. Hay que formalizar, hay gente que no paga su IPS, por llamarlo de alguna manera, y eso tenemos que ir cambiando en los años que vienen para impactar a nuestra población. Estos son datos basados en general en el ingreso que tiene la gente en función de los parámetros que se toman en el resto del mundo. Cuando hablamos de pobres extremos, hablamos de gente que gana menos de $2. Cuando hablamos de pobres moderados, hablamos de gente que gana entre 2 y 4. Cuando hablamos de gente vulnerable, hablamos de gente que gana entre 4 y 10. Y la clase media está arriba de los $10.
Fíjense lo que ha ocurrido. De 13% de pobres extremos hemos pasado solamente a 2% en este concepto. Los pobres moderados, que hoy son el 8%, eran el 21% hace más o menos 15 años. Y la clase media, que estaba en 26%, hoy se ha duplicado prácticamente a 53%. El número que se ha mantenido bastante inalterable en términos globales ha sido esta población vulnerable. ¿Qué es lo que nos dicen estos datos? Que tenemos una clase media que genera una demanda de bienes totalmente distintos a los que se generaban anteriormente. ¿Cuáles son esos bienes? Si para el pobre lo más importante es el empleo, es la alimentación y es el vestido, para la clase media se vuelven importantes otras cosas, como por ejemplo la vivienda es un elemento central. Antes nos preocupábamos mucho de la pobreza, hoy tenemos que preocuparnos mucho de esta población vulnerable, aquel que dejó de ser pobre, y tenemos que tomar políticas para que no vuelva a caer a los niveles de pobreza. Entonces hay planteamientos que son importantes y que seguramente los podemos hacer. Uno de ellos, y que nos puede ayudar a crecer también, es este. Esta es la escasez de viviendas que hay hoy en el país en general. Hay 58.000 hogares que ganan más de 6 millones de guaraníes y que representarían, si se construyen una casa del orden de los 250 millones de guaraníes, representarían más o menos un 8% del Producto Interno Bruto. Imagínense que si ese 8% del producto lo dividimos en 5, tenemos más o menos un crecimiento promedio de 1,6% del producto. Si le sumamos al 4,5% que ya la economía es capaz de generar, estamos hablando de crecimientos del orden del 6%. Crecimientos que van a generar, por un lado, muchísimos empleos, estamos hablando de casi 300.000 empleos según los cálculos que tenemos, pero que también van a generar una dinámica en otros sectores del mercado y van a hacer que esos sectores incorporen a más gente al empleo y con el empleo a una vida digna. Resolver este problema en particular es resolver trabas financieras que hoy existen y que hacen que esta persona de clase media o que el desarrollador de viviendas en general tenga serios problemas para financiar sus ventas. Y al tener problemas para financiar sus ventas, no construya lo que el mercado demanda. Gran parte de lo que hemos visto de crecimiento en construcción y en el rubro habitacional ha sido un crecimiento que ha sido orientado a una clase muy alta, que ha sido orientado a un extranjero que quería huir de la Argentina o de otros lugares para poder refugiar su dinero y refugiarse en ladrillos. Y esto seguramente está cambiando. Está cambiando porque hay que orientarse a paraguayos que hoy realmente necesitan tener una vivienda digna. Quédense con nosotros y después del corte vamos a las conclusiones de nuestro programa de hoy. Como hemos visto, lo de Mario Abdo no va a ser igual posiblemente a lo de Cartes. Y cuando digo no va a ser igual, digo en general que las condiciones bajo las cuales Mario Abdo Benítez va a tener que desarrollar su gobierno posiblemente sean totalmente diferentes. Tasas de interés más altas, un dólar que posiblemente va a subir durante todo este periodo, un precio del petróleo, el insumo más importante que tiene Paraguay, seguramente más elevado que el que teníamos durante el que tuvimos durante el gobierno de Horacio Cartes. Vamos a ver seguramente también que los precios relativos en frontera van a ser distintos y vamos a ver seguramente un contrabando que cambie. En este sentido, va a ser muy importante la gestión que lleve adelante en el campo económico Mario Abdo Benítez por un lado en términos del crecimiento. El crecimiento se tiene que dar a partir del desarrollo de ciertos sectores
donde posiblemente aquellos sectores más intensivos en mano de obra sean los sectores más importantes. En este sentido, el desarrollo de la vivienda, el desarrollo de la infraestructura posiblemente van a ocupar lugares centrales en este aporte al crecimiento que se puede hacer desde el Estado paraguayo. No va a ser menor la tarea que va a tener que desarrollar Mario Abdo Benítez en términos de definir qué es lo que queremos para Itaipú. Porque esta discusión de Itaipú que se va a llevar adelante ya básicamente durante este periodo de gobierno va a impactar al Paraguay posiblemente en los próximos 50 años. Va a impactar a nuestros hijos y a nuestros nietos el bienestar de todos los paraguayos. Y los dos temas postergados en Paraguay, el tema de la educación y el tema de la salud, van a ser ejes centrales en la tarea del próximo gobernante. Un cambio de gobierno es siempre un tiempo de expectativa. Es un tiempo donde esperamos que en realidad muchas de las cosas que se hagan mejor de lo que se hicieron antes. Vamos a tener que tratar todos estos temas en un medio ambiente que en muchos casos podría no ser el más favorable de todos. Horacio Cartes, durante todo su gobierno, no tuvo ni un periodo de sequía. Imaginémonos que el sector agropecuario en general sigue siendo el sector más dinámico de la economía del Paraguay. Tampoco tuvimos bajantes en el río. Y ese río es hoy la principal vía de comunicación que tiene un país mediterráneo como el Paraguay con el resto del mundo. Lo que ocurra va a ser muy determinante en este sector. Y Paraguay es un país que está ubicado entre dos gigantes cuyas economías son muchísimo más grandes que las nuestras, el caso de Brasil y el caso de la Argentina, muy complicadas, con muchos problemas, que sobre todo lo que hacen es afectan los precios en la frontera y hacen que o los paraguayos nos vayamos a comprar al otro lado de la frontera o que vengan los extranjeros a comprar a este lado. Esperemos que nuestros gobernantes sepan guiarnos por lo menos en gran parte de los temas en estos aspectos y que cuando estemos hablando dentro de 5 años podamos decir hemos caminado hacia adelante. Esto es lo que esperamos para los próximos 5 años de gobierno. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana.